Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Noticiero Cristiano. Hoy estamos presentando nuestro último programa del año y realmente estamos muy agradecidos con ustedes por habernos acompañado durante todo este año y gracias también a toda la gente que estuvo ahí detrás de cámaras también apoyando lo que es Noticiero Cristiano. Hoy tenemos un recuento de algunas de las cosas que estuvimos compartiendo con ustedes este año. Hoy queremos invitarles también a recordar algunas de ellas, pero antes ya queremos darles un adelanto de lo que les vamos a estar mostrando justamente con nuestros titulares. Agradeciendo a Dios, cerramos el 2013 realizando un recuento de las noticias más impactantes. Usted ya está en el centro de la información. Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Y empezamos ya nomás con nuestra jornada informativa, con esta información. En el mes de febrero, la Iglesia Cristiana Emanuel nos presentaba un proyecto de tener una radio propia a través de Internet, donde allí puedan compartir con sus oyentes las prédicas, las alabanzas, las adoraciones y que puedan impactar sus vidas a través del mensaje de amor de Jesús. Y justamente nosotros queremos compartir más acerca de esta obra que está dando gloria a Dios. Radio Emanuel emitió sus primeras transmisiones en el mes de enero de este año y es una propuesta realizada por varios miembros de la iglesia que deseaban contar con una emisora propia. Bueno, nosotros hemos presentado esto en reunión de miembros. En 2 ocasiones hemos hablado del proyecto donde ha sido aceptado con gran entusiasmo. Actualmente tenemos una persona adulta, digamos un señor y un joven, el joven que está manejando especialmente, y después de mi parte como pastor también. Y tenemos varias personas que están preparándose para otras programaciones que tendremos más adelante, educación en el área deportivo, área de finanzas, área de niños, que está proyectando que todavía no sale al aire. Así que por el momento estamos 3 involucrados, pero a la medida que crecemos queremos involucrar a más personas. La propuesta de la Radio Emanuel es acompañar con programación positiva que impacten en las vidas de las personas. Pero en el futuro apuntamos a especialmente personas que están en oficina escuchando, que de repente no tienen tiempo para una entrevista personal o una educación personal. Entonces apuntamos para dar una educación de acuerdo a los diferentes ministerios que tenemos. Por ejemplo, Ministerio de Niños, que haya programación específica para niños. Tenemos el Ministerio Deportivo, que haya educación, cómo poder alcanzar a más personas a través del deporte, sea para el compañerismo y también para que conozcan mejor a Dios. También en el área de finanzas, sabemos que mucha gente tiene grandes dificultades en la área de finanzas, entonces tenemos personas que están preparando para que haya una proyección económica y de esta manera de ayudar a la gente cómo manejar las finanzas. La pueden buscar en internet a través del Facebook de la iglesia, que es Emanuel Dios con nosotros. Actualmente, la radio transmite todos los días en horas de la mañana con música variada y prédicas en el microprograma Oasis para el Alma, y los domingos se transmite el culto central. A continuación les presentamos un compacto de las noticias internacionales del ámbito cristiano más resaltantes de este 2013. África se convierte en el continente más religioso del mundo, de acuerdo con una investigación del Centro Pew, quien entrevistó a más de 25,000 personas del continente. Luis Logo explica parte de los resultados. Desde la importancia de la religión en la vida de la gente hasta la asistencia a la iglesia, la creencia en Dios, la oración, en cada categoría. África figura al nivel más alto en las comparaciones globales. Logo dice que el cristianismo en particular está explotando. En 1900 había 7 millones de cristianos en el África subsahariana.
ese número se ha multiplicado 70 veces. En Honduras, representantes de 21 alianzas y confraternidades evangélicas de países de Latinoamérica crearon la Alianza Evangélica Latina. La entidad se centrará en promover y defender los valores y principios establecidos en la palabra de Dios, además de actuar en instancias internacionales como la voz representativa de sus miembros, entre otras funciones. Y estudios estiman que solo en Estados Unidos hay más de 5 millones de cristianos que trabajan tiempo completo en el ministerio. Más de 1 millón de ellos están llevando el mensaje del evangelio a partes no cristianas del mundo. Pero un líder misionero está sonando la alarma sobre lo que considera el agotamiento espiritual. Así lo expresa Peter Greer de Hope International. ¿Cómo es que le damos las obras a nuestra familia por estar muy ocupados haciendo el bien? ¿Cómo es que olvidamos lo que somos en Cristo porque no tenemos tiempo? Hacemos cosas tan buenas que no tenemos tiempo de crecer en una relación real con Jesús. Damos y nos agotamos. La pregunta es ¿por qué? Creo que en parte es porque compramos la mentira de que darle a Dios debe hacerse sin descansar, que debe hacerse sin refrescarnos, pero creo que eso no honra a Dios. Greer señala que quienes van al campo misionero son conscientes de su sacrificio en tiempo, dinero y seguridad. Las Sociedades Bíblicas Unidas publicó un informe sobre la distribución de Biblias durante el 2012. Los datos muestran un aumento del 6% en la distribución de ejemplares de las Escrituras en todo el mundo. El país con un mayor aumento fue Siria. Informes similares provienen de países como Egipto, India, Laos y Nigeria, países que junto a Siria e Irak sufren algunos de los más altos niveles de persecución. En Egipto, pese a la amenaza de más violencia contra los cristianos, la comunidad creyente ora por sus compatriotas. Febi Shakria, una cristiana copta cuya hija murió en manos de islamistas, asegura que desde su muerte Dios aumentó su deseo de oración por Egipto. Tras la muerte de Jesse, Dios nos dio un mayor deseo de orar por los terroristas y por nuestro país. No solo por los cristianos, sino por los musulmanes también. Solo Dios puede abrir los corazones y los ojos para ver la verdad y recibir su amor. La hija de Febi fue asesinada en agosto pasado cuando salía de la iglesia. Y como en cada domingo, en Noticiero Cristiano también hablamos de un poco de historia. Y hoy te queremos contar más acerca del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon nació en Kelvedon, Inglaterra, el 19 de junio de 1834. Desciende de una familia de pastores cristianos de la Iglesia Bautista. En el crudo invierno de 1850, Charles Spurgeon, a la edad de 15 años, se ve imposibilitado de asistir a la iglesia. La inclemencia del clima se hizo notar con mucho rigor. La nieve cubría los caminos totalmente. Spurgeon, con el deseo de escuchar la palabra de Dios, decide ir a una iglesia más cercana, la iglesia metodista. Es allí que escucha atentamente la prédica de un siervo de Dios de oficio zapatero. Al leer Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Luego de leer, el zapatero levanta su mirada y la dirige al joven Spurgeon, diciendo: joven, mira a Jesús, míralo ahora, mira a Jesús ahora. Spurgeon sintió en lo más profundo de su ser aquellas palabras. Retumbaba en su mente y en su corazón el versículo de Isaías 45:22. Aquel día, Charles Spurgeon tuvo un encuentro real con Dios y su vida cambió por completo. De inmediato empieza a involucrarse en la enseñanza de la escuela dominical, repartiendo folletos y predicando en toda oportunidad. A la edad de los 16 años, predica en establos y en las casas de los agricultores. Cuando tenía 17, se convierte en pastor de una pequeña iglesia. A los 19 años, era pastor de capilla en la ciudad de Londres. Con solo 20 años de edad, ya había predicado más de 600 veces. Charles Spurgeon normalmente leía 6 libros por día,
podía recordar sin problemas lo que había leído y dar datos de la fuente aún años después. El pastor Charles Spurgeon se ganó el título de Príncipe de los Predicadores. Evangelizó a más de 10 millones de personas. A menudo predicaba 10 veces por semana en distintos lugares. Trabajó como pastor por un periodo de 38 años. Fundó la organización de caridad llamada Spurgeons, trabajando activamente en todo el mundo. Estamos cerrando un año en el que podemos declarar firmemente que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y haciendo justamente un balance de lo que queda del año, también sabemos que hay mucha obra por delante de parte de Dios. Y justamente esta obra es la que tiene que conseguir en el 2014. Y es por eso que nosotros queremos hacerte una pregunta bien especial. ¿Cómo ves el 2014 en tu vida? Y esperemos que salga todo bien y con mucho trabajo para los jóvenes. Espero que sea mejor que este año que nos está dejando. Nos vamos a una breve pausa aquí en Noticiero Cristiano y al volver justamente les vamos a estar contando más acerca de una historia, de una persona que se animó a meterse en la política y a través de su cargo ella está glorificando a Dios. Así que quédense con nosotros que tenemos mucho para compartir. Seguimos compartiendo con ustedes más Noticia Viva. Y alrededor de 400 comedores son los que trabajan con el Ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy. Esta organización que busca llevar el mensaje de amor de Dios a estos niños. Y llevan además alimentos, no solamente para el cuerpo, sino también alimento espiritual. Desde hace varios años atrás, el Ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy desarrolló un proyecto específico para organizar comedores comunitarios en áreas de gran necesidad en Asunción y Gran Asunción. Trabajan en colaboración de las iglesias locales, llevando el amor de Dios de maneras prácticas. El objetivo de estos comedores es sencillamente reforzar la alimentación de los niños de zonas carenciadas, mientras se les comparten los principios bíblicos, mientras se les da una oportunidad para experimentar un cambio de vida y de esa forma también llegar a sus familias. En nuestro país, 1.200.000 niños padecen de necesidades alimentarias, lo que no significa que estén todos desnutridos, pero sí que carecen de una alimentación adecuada, balanceada y saludable. Los niños no necesitan solamente comidas y al respecto como ministerio realizan acciones que tengan que ver con el mejoramiento integral de la calidad de vida de las respectivas comunidades. Desde el año pasado también trabajan en los comedores con la campaña Perdona para Niños. Cada cierto tiempo, y nosotros por ejemplo este 24 de julio tenemos una campaña de cedulación para niños de Asunción y comunas cercanas. Otra de las cosas que también hacemos es proveer apoyo en el área de los deportes y la recreación. Se dice que un niño que corre detrás de una pelota deja de correr detrás de otras cosas que son nocivas. Tenemos otro equipo que trabaja con los padres de los niños, con consejería familiar. Tenemos otro equipo que exhibe la película Jesús en diferentes versiones también para los niños. Todo esto con un enfoque evangelístico. Cuando empezamos a ahondar, ahí salen esas cosas. Y lo que nosotros tratamos de hacer con ellos es enfocar esos 3 momentos de la vida, ayer, hoy y mañana. En el pasado, sanar esas heridas que se generaron ahora que están frescas todavía, sin esperar que eso traiga muchos traumas y consecuencias ya cuando sean adultos en el futuro. Y una vez que se sanaron esas heridas del pasado, darles para que hoy, en su día a día, tengan las herramientas y las armas
para luchar con esas situaciones que se les van a presentar. Como fundación tienen aproximadamente 400 comedores que trabajan de manera conjunta con las iglesias de cada ciudad. Las mismas funcionan en centros de rehabilitación, hogares infantiles, entre otros. Actualmente se están alimentando a 21.000 niños, tanto de manera total como parcial. Y eso es un gran secreto, ¿verdad? Uno de esos secretos que están muy ocultos, que la comunidad muchas veces no conoce, pero está ahí, y un secreto precioso. Estamos haciéndolo con iglesias de diferentes denominaciones, de diferentes trasfondos, iglesias grandes, iglesias medianas, iglesias muy pequeñas, iglesias que están comenzando, y juntos vamos en este proceso de transformar Paraguay con el poder de Jesucristo, que es la única herramienta capaz de traer verdadera transformación. Ramón Elizabeth Verón de Oliveira es concejal de la comuna de Saltos del Guairá y ella nos cuenta hoy su testimonio de cómo Dios obró en su vida para ocupar este cargo de autoridad en la actualidad. Así como la mayoría de los cristianos, Ramona Elizabeth sostenía que uno no debía involucrarse en la política, ya que es considerado un lugar donde la corrupción abunda. Sin embargo, Dios tenía otros planes para ella, y lo primero era que estudie Derecho. Y no tenía la intención de estudiar nada más secular, no pensaba. Y cuando me confirmó que era Derecho, sí que yo le dije que jamás estudiaría porque no le considero a los abogados de ninguna manera personas decentes, ¿verdad? Eran unos sinvergüenzas, ese era el concepto que tenía. Ramona Elizabeth tenía la intención de trabajar en la fiscalía, donde ya le habían confirmado, pero Dios tenía otro propósito para ella, esta vez incursionar en la política partidaria. El intendente actual Eduardo, que fue mi compañero por años en el colegio, terminamos juntos, y yo siempre le pedía a él ayuda en la parte de Derecho, él es abogado también, ¿verdad? Me ayudaba bastante y me dijo, ¿me vas a apoyar en mi, yo quiero ser intendente? No hay problema, le dije yo, ¿verdad? Te voy a apoyar, con mil gusto, ¿verdad? Y ellos me llaman los dos y me dicen que no vas a trabajar, me dijo. ¿Y por qué? Ya me dijeron ya que sí. Me dijo, no, vas a ser concejala. Yo le pregunté, ¿qué es eso, verdad? Ni idea, ni noción, ni nada. Me dijo, es la parte legislativa, te va a ayudar, vos que sos abogada, te va a ayudar muchísimo, me dijo, ¿verdad? Y me interesó, ¿verdad? Fue así que contra todo pronóstico ganaron las internas y luego las municipales. Ya como concejal, los primeros tiempos no fueron fáciles para ella. A nadie les deseo lo que he pasado. Lloraba y me sentaba y lloraba yo, y cuando llegaba la noche sí que no dormía luego de tanto llorar. Le decía a Dios, para eso me metiste, ¿verdad? En ese lugar yo estoy ahora. Unos bandos de, Dios mío, no soportaban nada. Era una... Cuando nosotros entramos aquí, la costumbre de lo que era el anterior, que todo lo que se aprobaba, 10%, 20%, nada no se aprobaba sin eso. Como miembro de una comisión, tuvo una prueba de fuego en su conducta moral, al ser probada por un colega en la designación de un juez de faltas de la municipalidad. Estaba a nuestro cargo el juez de falta, se tenía que cambiar el que estaba y estábamos en la mesa, la comisión era 3 y uno de mis compañeros, había 3 carpetas, había sido que sin darme cuenta, él metió un fardo de dinero aquí y abrió él ese, mostró y dijo, mira Ramona, me dijo. Ahí yo le miré, yo estaba al otro lado así, él metió acá, ¿verdad? Y ahí me mostró en la mesa. Ahí yo le dije, ¿y de quién es él? Le dije. Sí, rápidamente, y salió y me dijo, de fulano. Y era justamente nuestro candidato que nosotros queríamos colocarle, ¿verdad? Y le dije, cerrá el sobre, lacrale y mandarle otra vez, ese ya está afuera, le dije. Ahí me miró él asustado, ¿verdad? Y le dije, ¿qué pasó? Le dije, yo se quedó todo blanco. Y me dijo, tienen razón de lo que decían de vos. ¿Qué decían de mí? Le dije yo, que no ibas a aceptar luego. Y yo le dije, ¿qué vos hiciste? Le dije, no, yo no me metí el dinero para aprobarte, me dijo. Durante la gestión, sus compañeros ven una persona distinta a las demás y ella con su conducta trata de reflejar sus valores cristianos. No me gustan las personas que van con dobles intenciones, ¿verdad?
Y no puedo acompañar lo que está... Yo sé que es muy difícil ser cristiana y a la vez política, pero es una cosa muy fácil de hacerlo si uno tiene bien distinguido nuestra postura como hijos de Dios, ¿verdad? Que hasta dónde vamos y hasta dónde podemos irnos y dejar de ir, ¿verdad? Y ya que estamos cerrando este año 2013, quiero alentarles nuevamente aquí, de parte de toda la gente del Noticiero Cristiano, a que oremos por cada una de nuestras autoridades y oremos para que Dios ponga más personas dentro de estos cargos que honren a Él por sobre todas las cosas. Bueno, pasamos ahora a otro tema, porque a lo largo de varios programas en Noticiero Cristiano estuvimos elaborando temas muy interesantes para edificación de tu vida. Uno de ellos justamente hablaba de qué debemos hacer y cómo somos movidos a cumplir la voluntad de Dios. Como seres humanos siempre estamos soñando y pensando en crecer. Siempre apuntamos a las mejores cosas en las diversas áreas de nuestras vidas. Ese hecho es muy positivo. Sin embargo, si aseguramos ser hijos de Dios, lo más importante es hacer lo que Él ha determinado que hagamos, su misma voluntad. Muchas veces soñamos con alcanzar logros como una carrera profesional, una empresa, inversiones, un matrimonio, una compra o algo. Sin embargo, no podemos andar conforme a tan solo nuestras preferencias o gustos. Si nos llamamos cristianos, debemos dejar que Dios guíe nuestros pasos, según lo afirma Proverbios 16. Si todo lo que hacemos lo ponemos en manos del Señor, nuestros planes tendrán éxito, asegurando también que podemos hacer planes, pero en definitiva, solo Dios determina nuestros pasos. Si amamos a Dios, debemos mantener y guardar sus mandamientos. Y si hacemos eso, seremos amados por el Padre Celestial y por Jesucristo, quien se manifestará a nosotros, según lo afirma el libro de Juan en el capítulo 14. En el Salmo 143, el rey David ora a Dios diciendo: «Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme». Es precioso poder actuar conforme a los diseños y planes del Creador del universo, ya que Dios afirma en el libro de Jeremías capítulo 29, que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Los mismos son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Entonces, ¿por qué habremos de preocuparnos? Ya que así como dice en otro pasaje, si Él cuida de las aves del cielo y de las flores del campo, ¿qué no hará con nosotros? Dios proveerá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Solo debemos dar gracias a Dios y confiar en Él en todo tiempo, aun cuando las cosas se pongan difíciles y nos cuesta avanzar. El apóstol Pablo en el libro de Romanos 12 nos hace un llamado diciéndonos lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Queríamos la perfección de nuestros planes? En Dios encontramos la respuesta. En muchas ocasiones quizás no entendemos muchas cosas y creemos que Dios está tardando con algunas cuestiones que nos parecen imprescindibles. Sin embargo, Dios tiene su tiempo para hacer las cosas. Él nos llama a que tengamos sueños, pero dejemos en claro que Él no es una fábrica de los mismos. No es que podemos acercarnos a Dios como nos acercamos a las grandes cadenas de hamburguesas y podemos ordenarle tal cual se nos antoja. De ninguna manera. Podemos pedirle cosas, pero en muchas situaciones eso que pedimos no se ajustan a sus planes. Dios asegura: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. El rey David de nuevo en el Salmo 53 hablaba lo siguiente: envía tu luz y verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios. A Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios. Dios mío, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Allí encontramos una respuesta. ¿Por qué abatirnos en nuestra propia voluntad si podemos hacer la suya? Pablo en la carta a los Colosenses decía lo siguiente: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido una oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él.
Podemos decir en conclusión entonces que tenemos una esperanza segura en Él y podemos alcanzar nuestra voluntad haciendo la suya, ya que como afirma el Salmo 40, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Perdiste tiempo haciendo solo tu voluntad y no buscando la voluntad de Dios, no buscando el propósito de Dios para tu vida. Bueno, ya no pierdas más ese tiempo y empezá a hacerlo de ahora en más. Y justamente, ya que estás planificando qué es lo que se viene para el 2014, nosotros queremos saber cómo ves vos el 2014 en tu vida. Mucha perspectiva. Bueno, espero que sea mejor que el 2013. Diría que no hubo tanto trabajo como años anteriores, por así decirlo. Espero que sea mejor. Enseguida te contamos aquí en Noticiero Cristiano la historia de una persona que nació para impactar a toda una ciudad. Pero quédate con nosotros que todavía tenemos mucho más aquí en Noticiero Cristiano. María Victoria Flores viste prendas de Tina Collection. Teléfono 0981 43 39 64 y el 0981 44 60 40. Tina Collection, una marca nacional. Gracias por continuar con nosotros en Noticiero Cristiano, donde te seguimos contando más noticia viva. Toribio Franco, ¿quién es él? Él es pastor principal de la Iglesia Bautista Nueva Vida de la ciudad de Lloré. Hoy te contamos más acerca de su historia y de cómo él sigue siendo utilizado por Dios como una herramienta de bendición para esta ciudad. Toribio Franco se consideraba un religioso que continuamente buscaba agradar a Dios a través de las obras. Actualmente tiene 64 años y pastorea en la Iglesia Bautista Nueva Vida. Todo lo que hacemos tratar en el ámbito espiritual es una búsqueda. Y mandar promesa y pagar después, sacrificarse, es una demostración en práctica lo que uno está buscando. Pero después de encontrar a Jesús es lo que no buscamos más, porque ya hemos encontrado. Y eso es lo que ha pasado con mi vida. Fui llamado para ser misionero, pero recién en el año 80 fui al seminario porque había sido que todo esto tiene un proceso. Dios tiene que llamar, tiene que preparar, y después tiene que enviar, había sido. Terminé mi estudio en el 83, hace 30 años, pero antes de terminar mi estudio ya fui pastor, ya fui llamado para pastorear en la iglesia Bautista Zona Norte que comenzó conmigo. Luego, siendo pastor de esa iglesia, también comencé una obra nueva que es en Barsequillo, San Lorenzo, que hoy también es una iglesia floreciente. También fue llamado a ser misionero de la Convención Bautista. Así fue como estuvo por el departamento de Canindeyú, Caguazú, San Pedro, específicamente Santa Aní y San Pedro de Licuamandiyú. Luego regresó a Asunción, donde se desempeñó como pastor y capellán hasta que nuevamente fue llamado para una nueva misión. Después de 10 años de trabajo tuve llamamiento para Lloré, cosa que yo no esperaba más para venir a este lado, porque nos fuimos en Asunción con mi señora para quedarnos ya en Asunción. Pero Dios me llamó de nuevo. Y yo tuve que decirle al Señor, no tiene a otro para mandarle en Lloré, que yo ya estuve en el segundo departamento. Y es como que el Señor me dice, y justamente para eso te llevé antes, te preparé terreno. No vas a empezar de uno, va a continuar
Y así tuve que dejar, siendo pastor de la Iglesia Bautista Nueva Vida también del barrio Nazareno Asunción, y tuve que también dejar mi trabajo en Fundación Visión. El pastor Toribio Franco tiene un programa de radio donde comparte la palabra de Dios. Además, tiene en su haber la grabación de más de 500 microprogramas de evangelización en guaraní. Ahora otro tema, porque queremos repasar con ustedes las noticias deportivas más destacadas de este 2013. Así que sin perder más tiempo, ya lo saludo a mi compañero Víctor Núñez. Buen día, Víctor. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchísimas gracias, Mavi. También agradecemos a Lácteos Los Colonos. Los invitamos a ver un recuento en el ámbito deportivo en el Noticiero Cristiano. El profesor Gustavo Gómez desde pequeño entendió el propósito de Dios en su vida gracias al desarrollo familiar que tuvo. Su padre fue pastor y maestro de la palabra. Años más tarde tuvo un encuentro personal con Dios que lo lleva a ser su seguidor. Prácticamente puedo decir de que toda mi vida estuve siguiendo o intentando, como siempre digo, seguir la voluntad de Dios. Vivió 2 etapas dentro de su carrera como profesor de educación física. La primera separando su relación con Dios de los deportes, siendo un entrenador tradicional buscando solo resultados, y la segunda dejando a Dios cumplir su voluntad. Comencé a interpretar de que no podía decir de que yo entregué mi vida a Dios sin entregar una de las cosas más importantes, que era el vóley. Entonces, me acuerdo hasta ahora que hice una oración en el cual le entregué el vóley, y yo pensaba, ¿qué va a hacer Dios con el vóley? O sea, pero bueno, era parte de mi vida, una parte importante. Dios comenzó a trabajar a través del voleibol, comenzó a trabajar en mis alumnos, comenzamos en lugar de, digamos, criticarnos o de estar con lo que se llama permanentemente, empezamos a incentivar, dejamos de retarnos, dejé de pensar en los resultados y comencé a pensar en las personas. Eso fue una transformación tremenda en mi vida. Como entrenador en este momento sirve en la ciudad de Limpio y Encarnación con el Ministerio Deportivo, en donde la vida de los jóvenes es transformada por su fe en Jesucristo. Con ellos realizamos capellanías, entrenamientos, charlas, entrevistas personales, y hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a muchos de ellos, en donde marcadamente me decían que ellos habían crecido a nivel espiritual, no solamente a nivel deportivo. Gustavo Gómez deja un mensaje a los deportistas para ser movidos a propósitos eternos. No podemos desunir el deporte y sus valores con la vida misma en Dios. Están totalmente relacionados. Y el mensaje que les dejaría sería que no importa el sueño que tengan, que no importa cuán difícil sea lograrlo, ni siquiera cuántas personas te están diciendo que no lo puedes hacer. En Dios todo se puede lograr. Keep her safe in your home till you show her how to fight against the night, 'cause they
they fire our arms and fight. El Pantheon Classic Galicia Pro es uno de los principales eventos que se celebran en España en el deporte de cabalgar sobre las olas, más conocido como surfing. Decenas de competidores de talla internacional y miles de personas visitan Valdoviño, en el norte de La Coruña, para disfrutar de este espectáculo. Pero lo que hace diferente a esta edición del Pantheon Classic es la presencia de la organización Christian Surfers, que en España se asentó en el año 2009 y es dirigida en la actualidad por Mark Pradales, un entusiasta de este deporte y del Evangelio. Según medios que cubren el importante evento, este movimiento misionero ha enviado una delegación a la competencia para cuidar de los devoradores de olas, física y espiritualmente. Esto es fundamentalmente prestarles apoyo logístico o buscarles alojamiento, sin olvidar la labor pastoral, así como lo señala su director Mark Pradales, quien transmite la esencia de la organización. Ellos tienen una pasión por Jesús, pasión por las olas y por servir a toda la comunidad del surf. En cuanto a sus inicios, Christian Surfers apareció por primera vez en Australia en los años 70. Empezó como un grupo de cristianos que practicaban surf y que tenían el deseo de poder compartir su fe con otros, ser una presencia cristiana dentro de la comunidad del surf. La iniciativa fue creciendo cada vez más hasta llegar a ser la organización que es hoy en día. Algunos de los miembros de Christian Surfers son profesionales reconocidos, como Bethany Hamilton, los hermanos Hofgood, Al Merrick, John Carper y Eric Arakawa. En estos momentos, Christian Surfers está presente en más de 30 países y en España ya hay varios grupos, con fuerza especialmente en Euskadi, Asturias, Andalucía, Cataluña o Valencia. Muchísimas gracias a todos los televidentes del segmento deportivo. Nosotros seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Víctor, por compartir con nosotros estas preciosas historias. Y enseguida compartimos también con ustedes nuestro último editorial del año con un tema muy interesante que nos trae el pastor Víctor Val. Enseguida tenemos más noticia viva para compartir aquí en Noticiero Cristiano. María Victoria Flores usa Livia Vinci Shoes, calzados de cuero. Seguimos compartiendo con ustedes más noticia viva aquí en el Noticiero Cristiano y es momento de lo que les habíamos adelantado antes de ir al corte. Nuestro editorial de la semana, nuestro último editorial del año con el pastor Víctor Val. El tema de hoy, la última cena. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Hoy es el último domingo del año 2013. 2 días más y el año termina. Terminar un año y empezar un año nuevo nos ayuda a reflexionar acerca del tiempo. Es decir, nos recuerda que el tiempo nunca para. Los años pasan y cada uno de nosotros se acerca más a lo que será el último día de su vida. A finales del siglo XV, el famoso artista Leonardo da Vinci pintó un cuadro, un mural de 4,6 metros por 8,8 metros en la iglesia de Milán. Esta pintura llegó a ser una de las expresiones artísticas más importantes del arte cristiano. Se llama La Última Cena. La pintura refleja el momento de la última cena de Jesús con sus discípulos. Leemos en los evangelios acerca de esta última cena que Jesús celebró con sus discípulos. Cuando era la hora, Jesús se sentó en la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta cena de Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más
hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bueno, hablar de la Santa Cena al final del año parece ser un poco raro. La Santa Cena pertenece a la Semana Santa, ¿no es cierto? Así es. Fue justo antes de ser crucificado cuando nuestro Señor Jesucristo celebró esta última cena con sus discípulos. Pero esto no era solamente una despedida, era más bien el anuncio de un nuevo tiempo, de una nueva era. Jesús revela sus sentimientos más profundos al decir que ya demasiado deseaba celebrar esta cena con los suyos. Compartir juntos una comida es algo muy personal. No me refiero a lo que hoy se llama la comida rápida, pero cuando una pareja de novios sale a cenar en un restaurante romántico, esta es una experiencia muy íntima, muy personal y muy emotiva. Así también puede ser una cena en casa, como matrimonio, como familia. Nada mejor que comer en casa. En mi vida personal, como hombre casado y padre de familia, yo tengo una costumbre muy importante. Procuro siempre almorzar en casa con mi familia. No siempre ha sido posible. No siempre otros comprendieron esta rara costumbre. Pero esto definitivamente ha contribuido a fortalecernos como familia y como matrimonio. Por la gracia de Dios puedo decir que somos una familia muy unida donde reina el amor. Y comer juntos, sea un asado o una cena como familia, es algo muy especial. Y nuestro Señor Jesús escogió la comida, la cena, para regalarnos un recuerdo simbólico de su amor por nosotros, para demostrarnos que es su deseo que pertenezcamos a Él y a su familia. Hay una hermosa anécdota que relata la experiencia de un niño que solía jugar a la tarde en el jardín detrás de la casa. Y al atardecer, cuando empezó a caer la noche, solía llamarle su mamá. Y era este momento que le quedó grabado hasta llegar a ser una persona de edad. Este momento cuando mamá, con su tierna voz, le llamó por su nombre diciendo: mi hijo, ven a casa, la cena está preparada. Empieza a oscurecer. Ven, mi hijo, ven a casa. Y relata esta persona que así podría ser cuando nos toque a nosotros enfrentar los últimos días de nuestra vida. Cuando nuestra vida empieza a atardecer y oscurecer. Y nosotros con nuestras actividades estaremos expectantes del llamado de nuestro Señor cuando Él nos llame. Cuando Él diga: ven a casa, mi hijo, todo está preparado, cenaremos juntos. Al terminar este año 2013, puede ser que ya empieza a atardecer en tu vida o en la mía. Esto no depende solamente de la edad. No sabemos cuándo llegue nuestra hora, si nos tocará irnos al encuentro con nuestro Señor el año que viene o más tarde. Pero será así como leemos en los Evangelios. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa para celebrar la última cena. Nosotros estamos muy ocupados con muchas cosas. Cuando no trabajamos, nos ocupamos en divertirnos. Casi no queda tiempo para la reflexión. Para muchos el año nuevo no es más que algunos feriados y tal vez algunas farras. La Biblia, sin embargo, nos llama a aprender a vivir sabiamente. Esto significa saber contar nuestros días. En medio de las muchas ocupaciones, sean laborales o de diversión, estar expectantes al llamado a la última cena. Reconocer cuando empieza a oscurecer, cuando la sombra se alarga y la noche se acerca. Reconocer el crepúsculo de nuestra vida y poder escuchar la tierna voz del Señor que nos llamará a su presencia. Ojalá que nos pueda decir: hijo mío, ven, hija mía, ven, la cena está preparada, la noche viene cayendo, adentro hay luz, hay buena atmósfera, hay paz, hay una hermosa cena preparada en la mesa del Padre Celestial. Cenemos juntos, mi hija, mi hijo. Yo quiero estar allí. Yo quiero escuchar esta tierna voz cuando mi Señor me invite a esta última cena.
Y quiero reconocer también cuando empieza a atardecer y viene cayendo la noche para mi vida personal. Mi estimado amigo, estos últimos días del año 2013 son una gran oportunidad de contar tus días, de prepararte para este gran momento, prepararte para cuando tu Señor te diga, ven mi hijo, ven mi hija, es tardecita, viene cayendo la noche, todo está preparado en la casa de mi Padre Celestial. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Gracias, Pastor Víctor Val, por compartir nuevamente con nosotros una interesante reflexión y gracias también por acompañarnos a lo largo del año compartiendo justamente este tipo de reflexiones que nos anima a seguir batallando en el camino del Señor, nos alientan que podamos ser cada vez más fieles a nuestro Dios. Y justamente hablando un poquito más acerca de lo que es este año 2013, ¿ya hiciste alguna evaluación de lo que fue este año, de las metas que cumpliste, las que quedan por cumplir y que justamente ya estás proyectando para el próximo año? Bueno, nosotros queremos hacerte justamente una pregunta al respecto. ¿Cómo estás viendo el 2014 para tu vida? Mucha felicidad sobre todo y que haya trabajo para todos, que es lo principal. En España hay mucho paro y ojalá hubiera trabajo para todo el mundo. Una perspectiva muy buena. ¿En qué sentido? Y en todo sentido laboral, en la familia, todo. Vamos a una breve pausa y enseguida seguimos compartiendo con ustedes más Noticia Viva aquí en Noticiero Cristiano. Y ahora en Noticiero Cristiano es momento de hablar de música, es momento de hablar de mucho talento porque hablamos de la final de Hecho en Casa TV. ¿Querés conocer quién fue la ganadora de Hecho en Casa TV? ¿Te perdiste este último momento de este programa que realmente estuvo imperdible a lo largo del año? Bueno, nosotros te mostramos los mejores momentos de la final de Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV concluyó con gran éxito la temporada 2013. Hecho en Casa TV ha marcado una nueva etapa en la comunicación televisiva. Mostró un nuevo concepto en programas artísticos, uniendo a la familia paraguaya alrededor de la pantalla chica. El cariño expresado por parte de los televidentes hacia los conductores fue abrumador. Los cantantes, paso a paso, a pie firme, lucharon por un sueño. Para la gran final de Hecho en Casa TV, el jurado calificador estuvo compuesto por Adolfo Torres, director del Instituto Canción, Sergio Cuquejo, director musical, Enrique Helmers, músico-compositor. Un jurado de amplio conocimiento con una sólida carrera en música. Los mismos primero aconsejaron y luego calificaron a las 7 participantes. Cabe indicar que las 7 finalistas llevaron premios de suma importancia. María de los Ángeles Ramírez obtuvo el 7º lugar, Judith Soproniuk con el 6º puesto, María de los Ángeles Berrios en 5º lugar, Ruth Arévalos llevó el 4º puesto, Dalia Rúa en el 3er lugar, Cristina Vitiusca 2º puesto y la ganadora absoluta del 1er lugar, Diana Recalde, quien lleva como premio la elaboración completa de un CD grabado masterizado en el estudio profesional de Da Costa Producciones, donde un grupo de músicos profesionales están a la espera de interpretar las canciones de la flamante ganadora. Desde aquí, desde el Noticiero Cristiano, felicitamos a la notable cantante Diana Recalde por su gran desempeño y la animamos a seguir adelante con los ojos puestos en Dios. Reiteramos entonces nuestra felicitación para Diana Recalde y para toda la producción de Hecho en Casa TV, los conductores realmente que se lucieron y a toda la gente que como siempre acompañó también a este lindo programa. Y así como lo estuvimos hablando a lo largo del Noticiero Cristiano, estamos cerrando un año que fue muy bendecido para todos nosotros y para usted también seguramente, pero ya está empezando a planear lo que va a ser el 2014 y es por eso que nosotros queremos compartir con ustedes una reflexión que nos hizo el pastor Ricardo Friesen acerca de lo que es este inicio de un nuevo año. ¿Cómo empezamos un nuevo año? Es una muy linda pregunta porque realmente estamos a las puertas de un nuevo año. Tenemos que reflexionar sobre
lo que ha pasado en el año 2013 y nos proyectamos para el 2014. Creo que en primer lugar es importante saber que todo lo que hemos vivido hasta este momento ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces lo primero que necesitamos para proyectarnos a un año nuevo es ser conscientes de que fue Dios el que nos guió hasta este momento. En resumen, necesitamos ser gente con corazón agradecido. Ser personas agradecidas. Reconocer que fue Dios el que nos guió hasta aquí. La palabra habla de Eben Ezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Dios. Él fue el que nos ayudó en el 2013. Para poder pensar en el 2014 es importante recordar eso. Porque Él fue el que nos guió, el que nos dio alimento espiritual, Él nos dio alimento físico, Él proveyó financieramente, tuvimos trabajo, Él nos protegió, Él estuvo con nuestra familia, Él guió toda nuestra vida. Eso es demasiado importante entender. Ser agradecidos, en primer lugar, agachar la cabeza y decir, gracias Señor, tú estuviste con nosotros. Esa actitud de gratitud de todo corazón para con Él. En segundo lugar, la palabra nos enseña en Santiago que debemos planear, pero lo debemos hacer con el Señor. ¿Por qué? Porque dice que ustedes no saben ni mañana van a amanecer. No pueden añadir una hora a su vida. Así que cualquier cosa que hagamos, dice la palabra de Dios, debemos hacer. Si Dios quiere, el año que viene voy a hacer tal cosa o tal cosa. Planifiquemos, pero hagámosla conscientemente, incluyendo a Dios en nuestros planes. Si el Señor quiere, yo voy a hacer tal o cual cosa. Es bueno ponerse metas, pero deben ser metas, primero, buenas metas. Planear hacer el bien. Y todas estas cosas, hacerlo con conciencia de Dios y con conciencia de que nada, ningún plan se va a ejecutar a no ser, nuevamente, por la misericordia de Dios. A no ser, si Dios lo permite, se va a ejecutar. 2 puntos cortos y sencillos. Ser agradecidos y al planear, tenerle en cuenta a Dios en todo. Feliz año nuevo, feliz entrada a un nuevo desafío y que sea de esta manera. En el nombre de Jesús queremos tomarlo y entrar en ese nuevo año. Muchas bendiciones. Gracias, Pastor Ricardo Friesen, por compartir con nosotros estos consejos tan útiles que seguramente usted tomó nota y ya va a tener en cuenta para el inicio de este 2014. Y hablando justamente de tener en cuenta y de tomar algunos datos, yo les animo a que traigan ahora mismo un lápiz y un anotador y tomen nota de las actividades que se vienen para los próximos días. La Iglesia Centro Familiar de Adoración invita al culto de las llaves. Este miércoles 1 de enero a las 19:30 horas. Olegario Andrade y Soriano González, Barrio Herrera, Asunción. Invitando a proclamar un año de promesas cumplidas para tu vida y para toda tu familia. Campamento de la Red de Universitarios Cristianos y Profesionales 2014. Del 3 al 7 de enero con el lema Enciéndete. Lugar Itacurubí de la Cordillera. Costo 150.000 guaraníes. Salida el viernes 3 de enero a las 7:30 horas. Lugares de salida: estacionamiento trasero de la Iglesia Bautista de Villamorra, Colegio Bautista de Villamorra, costado del Super 6 de San Lorenzo a las 8 horas. Informes con Mirta Santa Cruz al 0961-788-131 o con Ana Valdés al 0982-734-957. Cumbre Nacional de Líderes de Jóvenes Soldados. Con oradores internacionales y nacionales. Adoración a cargo de Marcos Brunet y Toma tu Lugar, Julio Melgar y En tu Presencia. 21 y 22 de febrero, Sheraton Hotel. Informes al 0981-681-221 o al 0981-468-279 o en el Facebook Especialidades Juveniles Paraguay.
Y así llegamos al final del último programa del año 2013 en Noticiero Cristiano. Y así como lo decía el pastor Ricardo Friesen, hasta aquí nos ayudó Dios y estamos muy agradecidos por eso y estamos también agradecidos a ustedes por acompañarnos durante todo el año. Quiero aprovechar también esta ocasión para saludar y agradecerle a todos los compañeros que hicieron posible Noticiero Cristiano y a las empresas que nos acompañaron, Lácteos Los Colonos, Livia Vinci Shoes y Tina Collection. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible Noticiero Cristiano. Y ahora sí queremos despedirnos, pero no sin antes hacerles una invitación muy especial a aquellas personas que todavía no están asistiendo a una iglesia. Hay una iglesia cerca de ustedes donde van a poder recibir palabra de Dios. Si te quedaste con ganas de conocer más acerca de ese mensaje transformador que nosotros te comentamos aquí a grandes rasgos en Noticiero Cristiano, acércate a una iglesia donde vas a poder recibir más acerca de este lindo mensaje que Dios tiene preparado directamente para tu corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos durante todo el año en Noticiero Cristiano. Muchísimas bendiciones y éxitos para el próximo 2014. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.